así de tertulia, luego las cosas íntimas nos las contamos. Ayer di un concierto Rafael. Vamos a hablar con discreciones aquí. Bueno, que Fernando va a tocar la guitarra, coño. Y canta. Y en mi casa canta mucho. Se está poniendo rojo, no lo veis, pero está poniendo rojo. Bueno. Ramiro también toca la guitarra. Ramiro conmigo, Ramiro es el fenómeno. Yo toda la vida he tenido una guitarra, toda la vida, no la he tocado. Y entonces para vacilar decía que tocaba música psicodélica. Y te lo juro, y entonces la cogía y por la noche toca la guitarra y hacía así. Y claro, al cabo de 3 minutos de música psicodélica, que no sabía lo que tocaba, la gente se daba cuenta de que no había tema ahí, pero toda la vida, y la sigo teniendo. Igual que toda la vida he tenido un órgano, que nadie ha tocado jamás. ¿Un órgano musical? Sí, musical. Luego ya mi tía Julita falleció y me regalaron un piano de ella. Joder. Que es el que tengo, tú lo conoces. Sí. Está desafinado. A mi mujer cuando me oye cantar dice, pobrecito, no tiene oído. Yo no tengo oído, pero canto, ¿eh? Lo importante es que no tengo ni oído, bueno, ni oído ni voz. Mis amigos Tota decían, no solo hay que intentarlo, hay que ser bueno. Ahí nos hemos tú es que no tienes vergüenza. No. Sí, cuando no se tiene vergüenza, todo lo demás. Es verdad, nací sin paladar. Y lo digo en el buen sentido del término, no en plan ley. No en el sentido socialista. Sí. No, en el sentido socialista. Bueno, Óscar Rivas, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, de divertirme con vosotros y de hablar de cosas tan divertidas como las que vamos a tocar esta mañana. Sí, además hoy vamos a tocar temas de corazón, si nos importa. Vamos a meternos, va a ser un programa de salsa rosa, de salseo y tal, porque es lo que han convertido en una fakeada. Vamos a hablar de cosas fakes hoy. Lo que pasa es que afectan al gobierno de España. O sea, de España, vamos de España, eso es. Vamos a hablar de lo que pasó ayer, esa performance, ese teatrillo. Luis Santiago Bollán, ¿cómo estás? Hola, Javier, muy buenos días. Como me lo vas a preguntar, me adelanto. Mañana, ¿qué habrá en Españoles Olvidados? Pues mira, como llevo ya unos cuantos programas hablando de escritoras y dramaturgas del siglo XVIII, voy a tocar una actriz. Voy a hablar en las próximas sesiones de 2 o 3 actrices importantes. Mañana vamos a hablar de Rita Luna, era el nombre de guerra de Rita Alfonso García, una malagueña que fue la reina del Corral de la Cruz durante casi 20 años. Yo creo, la inmortalizó Goya en 2 cuadros a ella, era una mujer guapísima, luego se retira de la escena y yo creo, de lo que he estado leyendo y documentándome, que ha sido la mejor intérprete de los clásicos del siglo de oro españoles. Fue la reina de los escenarios y tuvo una competencia, la siguiente semana hablaré de ella, de La Tirana, que era la otra gran actriz del momento que triunfaba en el Corral del Príncipe. En aquellos años eran los 2 corrales importantes, que era como se denominaba los teatros, el del Príncipe y el de la Calle de la Cruz. Entonces, yo he creído conveniente hablar de las actrices, aparte que a mí me divierte mucho, lo sabes, el mundo del teatro, pues yo hice teatro cuando estuve en la universidad. Entonces, ahora hablaremos de... ¿Qué no has hecho tú? No, muchas cosas me quedan. No he montado en globo, por ejemplo. Si has sido hasta comunista, tío. Claro, sí, eso sí. Y entonces me divierte mucho el mundo del teatro, porque además estamos en el gran teatro del mundo en estos momentos. Entonces mañana hablaremos de Rita. Pues no me lo veo, no tenía ni idea. Pero ni idea. No, yo tampoco. Fernando, ¿cómo andas? ¿Bien? Cantando y tocando. Sí, lo que pasa es que desolado, porque me he enterado que sale Pepa Bueno de la dirección del país. Ay, madre mía. Estoy fatal. Sí. ¿Qué va a ser lo próximo? Que elijan a la nueva directora por catálogo. No sabe. Es que el país, los panfletos de papel no andan en sus mejores momentos. El gran nombre, el rey de los bulos, tío, el diario El País. El País, que durante mucho tiempo además ha tenido el monopolio práctico de los bulos, porque era inatacable por tantas razones, y no había verificadoras entonces. A ver si nombran a una verificadora, una de las verificadoras para El País. Estaría bueno, ¿no? Ana Pastor. Así alguien para seguir en una línea de pluralidad. Y de neutralidad. Oye, no sé si tuvisteis ocasión de ver lo de ayer. Lo de ayer, la rueda de prensa, vamos a llamarlo rueda de prensa para que nos entendamos todos. Al detalle. Eso no fue una rueda de prensa. Yo esta mañana comentaba que me recordaba a Bette Davis o a Gloria Swanson en el Crepúsculo de los Dioses. Se quedó 20 minutos ahí sentada esperando que la fotografiaran. Aquello fue un poco... leyó un comunicado que le había dado, claro, una lumbrera como Santos Cerdán, con lo cual de ahí no podía salir nada bueno.
Pero vamos, y además yo creo que no se toma una molestia de leerlo por la noche, sino que iba ahí a pelo, a leerlo ahí, no tenía ni idea. Luego apareció Víctor de Aldama, que en esta trama ahora me parece el más sonado. Dentro de lo que hay. Dentro de lo que hay, es el más sonado porque dice, me han dejado solo. O sea, hasta cae bien, es que hasta cae bien. No, Joder, pero el problema de Aldama es que, Óscar, le han dejado solo. Le han dejado solo y está cantando. Yo no sé si es verdad o no, pero que se ha llevado comisiones o no. Claro, cuando a ti el gobierno te encarga en un tipo de cosas, coño, es que hemos pasado del comisionista Juan Carlos I al supuesto comisionista Aldama. Te quiero decir que le han encargado hasta un tren en la península de Yucatán. Y ahora es como si no le conociera a nadie. Y yo creo que la jugada de ayer consistía, no sé si estoy de acuerdo conmigo, empezamos con esto, a banalizar este asunto. Dice, luego que vaya a las televisiones, ¿no? Igual la jugada en esta España tan choni y cutre le sale mal, porque eso a la gente le acaba molando y a lo mejor quien desconocía esta trama se acaba interesando. El convertir esto en un Sálvame Deluxe, en un superviviente, donde ahí van unos a tumbarse a otras, tal, y al final es verdad que puedes banalizarlo, pero también haces extensivo toda esta mancha y eso puede pasarles factura. No sé si me entendéis. Este gran hermano de cachondeo y tal, que es lo que han intentado ayer, porque luego te vas a las televisiones, ¿no? Como para desviar la atención. Óscar López diciendo, hablando de la Kitchen y que esto era el Partido Popular. Yo no sé, cosas así. Luego han sacado a Dolcet. Dolcet, que resulta que sabía cosas de las saunas, eso publica hoy en Confidencial, una información que dio al PSOE a cambio de que. Y luego Dolcet, que para mí que monta a caballo con Leire Díaz, vamos, o que se la monta, digo, esto es una suposición, digo, porque ese interés que tenía ahí. ¿Por qué faltas al señor Dolcet? No, ni lo falta ni nada, sino que, oye, que cada uno puede. Hay que tener estómago. Es amiga mía, es amigo mío, tal, enfrentándose y le mete un empujón al Dama. Todo ha sido un esperpento, pero a mí me gustó que fuera el Dama porque ya lo acabó de reventar todo, ¿no? Sí. Bueno, quiero que escuchéis lo que decía Silvia Inchaurrondo, la comisaria política, que esto ya, yo creo que no se leyó el email que le había mandado Ferraz ese día. Entonces, no se lo leyó. Ni él ni Óscar López se lo leyeron, porque Óscar López llegó a decir que Aldama lo había mandado al Partido Popular y Inchaurrondo dijo ni más ni menos que esto. No se lo pierdan, por favor, es memorable. Bueno, había una duda si estaba asistiendo Víctor de Aldama, como podíamos estar asistiendo cualquiera, a esa rueda de prensa o si le acompañaba, pero si los compañeros pueden recuperar esa imagen cuando termina la rueda de prensa, una imagen que acabamos de ver ahora, claro, lo que hace él es ir a por Leire Díaz y acompañarle a la salida, con lo cual tendríamos que entender, Toni, que Víctor de Aldama ha ido a esa rueda de prensa a arropar a Leire Díaz. Esta es la comisaría política que solicitaba que aquellos que dijeran bulos o falsedades fueran multados, pero bien. Pero es el segundo bulo de Inchaurrondo en esta semana, 4 días. Sí. El segundo bulo gordo. Importante. Que cuenten sus intimidades y tal, eso, sabemos, pero el segundo, Sí. El segundo. Bueno, lo vivido ayer, Luis Sánchez Movida, empezamos. ¿Qué te parece lo vivido en general ayer? ¿No? Vamos a ver, la vocera de Portugalete, léase Leire Díaz, digo vocera porque fontanera, en fin, es un agravio para los fontaneros españoles. Y para los voceros se mueven en el fango y en el barro y en la limpieza de las alcantarillas y tal. Y de Portugalete, porque ella nació en Portugalete, ella es una maqueta, no hay más que ver que nace en Portugalete con el nombre y los apellidos que tiene. Evidentemente es una maqueta que diría, en fin, un PNVista pata negra. Ella se va a vivir a Cantabria y se mete en el año 2011, si no me falla la memoria, en el PSOE de Cantabria. Sí. Hay muchas fotos, las ha sacado el diario Montañés, no recuerdo si ayer o hoy por la mañana, fotos incluso cenando con Begoña Gómez en Santander. Claro. Y luego fotos con el secretario general del PSOE de Cantabria, en el Faro de Cabo Mayor, pues yo he identificado la foto, etcétera, etcétera. Ella también participa en las campañas con Rubalcaba. Yo no sé hasta qué punto, eso habría que verlo, si Rubalcaba la apoyó, probablemente sea así, pues Rubalcaba era de Solares, era paisano mío. Y Rubalcaba, perdóname, es uno de los personajes más siniestros de toda la política española. Exacto. Ella fue jefa de correos en Cantabria también, y luego fue teniente de alcalde de Vega de Paz. Pobre pasiegos, madre mía, la que les cayó. Ella sigue viviendo allí en una cabaña rural,
con un compañero que parece ser que es su amante, amigo, como queramos llamarlo. Lo que pasa es, bueno, debe ser que no va por allí, pues échale, aunque el domicilio legal lo tenga en una cabaña de Vega de Paz, yo creo que hace años que no va por allí. Su paso por la política cántabra, concretamente en los Valles Pasiegos, fue más que dudosa. Ella gobierna en un momento determinado con el Partido Popular para echar al Partido Regionalista de Cantabria. Luego un alcalde que viene del Partido Popular la echa a la calle y luego los vecinos... Claro, efectivamente, no, ya estaba en el PSOE, ella ya estaba en el PSOE. Y las declaraciones de sus vecinos pues son desde amenazas, insultos, incluso hubo una denuncia, que yo no sé qué habrá pasado con ella, porque la acusaron de que había amenazado con un cuchillo a un paisano de ahí de la Vega de Paz. Con lo cual esta señora es peligrosa, es peligrosa. Y ahí empezó la carrera política. Entonces en Cantabria, los que conocemos un poco la política allí, sabemos que tuvo predicamento y sus inicios fueron en la política allí. Luego ya pegó un salto pues, a través de Rubalcaba, Pachi López, participó en la campaña electoral con Pachi López, etcétera, etcétera, y ha llegado donde ha llegado. O sea, en una situación normal y en un país razonable, esta señora no hubiera llegado ni a Bedel del Partido Socialista de Cantabria, pero mira dónde está. Entonces, bueno, por lo que hemos visto ayer, pues eso sería... Tú has hablado de esperpento, efectivamente. Es una creación más del esperpento español, ese esperpento que nace en la obra de Luces de Bohemia, de Valle Inclán, y recordad, yo siempre recuerdo, porque yo creo que es la mejor interpretación que he visto de Luces de Bohemia, aquella que hizo Carlos Lemos en el Teatro Español, haciendo de Max Estrella, y José María Rodero de Latino Dispalis. Yo la vi, todavía la recuerdo, o sea, se me ponían los pelos de punta. Por cierto, la hija de José María Bólalo, Alicia Bólalo, la vamos a contar con ella. José María Rodero. Ya, pero... Sí. Bólalo. Ha relacionado a dos actores que eran, en fin, fantásticos de la época. Carrillo. Qué gran actor de Bólalo. Bólalo, pues la hija es muy buena tía y queremos contar con ella aquí en la tertulia. Pues haré muy bien. Estupendo. Sí. Por cierto, Fran Postigón, el de Islantilla, me dice que solo falta, que esta es una magnífica tertulia, que solo falta Ángel Barceló de la SER. Aquí hay otro impresentable. Estaré estoy viendo en YouTube. A ver, Fernando, lo vivido ayer. ¿Forma parte de una estrategia del PSOE que, insisto, le puede salir mal de banalizar esto y como si fuera un tema de televisión, de platón de televisión? Porque ayer vimos en todas las televisiones iba el Dama, iba la otra, iba no sé qué. Es decir, lo que pasa es que en este país, insisto, esto casi tiene más importancia que cuando van al Congreso los diputados, porque llega más gente. Por eso igual han medido mal las consecuencias. Bueno, yo creo que el PSOE está teniendo una pésima política de comunicación, estrategia, etcétera, por todos los conceptos. Pero ellos hablan para los suyos, no nos están hablando a nosotros. Sí. Están hablando lo que a nosotros nos parece patético, porque lo es, grotesco, lamentable, penoso, triste. Para ellos, pues es la munición o el alimento que necesitan para seguir en pie. Es su objetivo. Lo que quieren es que no decaiga la movilización, porque lógicamente están ciertamente en una situación muy precaria. Bueno, no había más que ver La Sexta ayer, por ejemplo, al fámulo de Florentino Pérez, ¿no? A Ferreras, ¿no? Sí. No había más que verle, parecía, no sé qué parecía aquello, o sea, atizándole al PSOE, pero de manera decidida, con lo cual, bueno, esto nos conduce a la idea de que... Se están colocando. Sí, estamos en un fin de ciclo de una forma clara, vamos a ver en qué consiste, o sea, ese fin, a qué tipo de ciclo afecta, pero... Yo creo que también, tú sabes que lo llevo diciendo a la gente, es muy optimista. No, es que... Hombre, no va a ser mañana por la mañana, pero esto se parece muchísimo al final del al final del felipismo, sí, al final igual. parece muchísimo en muchísimos conceptos, ¿no? Bueno, es que Felipe, para regenerar, cogía a fiscales o tal, que luego tenían problemas, como Garzón, que luego le salió rana, que luego... Es decir, eso era para regenerar la política. Y yo creo que efectivamente estamos... Se parece mucho, de verdad, el que lo recuerde hace 30 y... Se parece mucho, incluso el hecho de que las elecciones, fíjate que con la corrupción que ya asomaba de una manera bastante desorejada en el año 93, gana las elecciones Felipe González, gana las elecciones y ha pasado en el 2023, o sea, ha pasado justo 30 años después. Y 2 años después de esas elecciones del 93, y vamos a ver si se verifica 2 años después, adelanta las del 96, porque el país ya no se sostiene con toda la corrupción socialista, y gana el Partido Popular por 300.000 votos, no lo olvidemos, con una cantidad mínima en medio de todo aquel alud
de corrupción que se vivía. Lo digo también para los que dicen que qué horror, que estamos fatal, peor que nunca y tal, lo que en parte es verdad, pero en otra parte, vamos a ver, que esto ya es costumbrismo. Es decir, tampoco nos hagamos el seppuku aquí todos diciendo, no, es que tal. Bueno, en todo caso, la estrategia del PSOE. Sí. La estrategia del PSOE es siempre la misma. Es ideologizar todo debate. Porque como tienen la hegemonía cultural, la hegemonía ideológica, si cualquier cosa la elevan al terreno de lo ideológico, ahí ganan. Ahí van a ganar siempre, mientras ellos tengan esa hegemonía cultural ideológica. Entonces, es lo que están haciendo. Las terminales del PSOE que aún se mantienen en pie, que no son muchas, como has recordado hace un momento, lo que nos están diciendo es que, bueno, lo importante es que ahora va a haber una reunión de dirigentes autonómicos donde se va a hablar de vivienda. Para vivienda, lo importante es la vivienda. Oiga, que si quiere también hablamos de vivienda, pero porque no han hecho absolutamente nada, o sea, porque estamos como estamos, pero al margen de eso, lo que quieren es decir, efectivamente, a través de un proceso de banalización de lo que ha pasado, decir, bueno, pues estas son tonterías, esto es aquí no hay quien viva, tal, vamos a hablar de lo importante y lo que le interesa a la gente, porque a la gente no le interesa el aire, le interesa la vivienda, le interesa no sé qué, es desviar el debate de la corrupción, porque es lo que está en el fondo de toda esta cuestión. Y al hilo de esto, y recordando precisamente sus orígenes en cuanto políticos, ¿no? De Leire, ha salido un alcalde, esto es lo que me parece ya lo pusimos preocupantísimo. Lo pusimos. Ha salido un alcalde de Pasiego recordando que esta señora, estando al frente del Partido Socialista en su localidad, una localidad de varios cientos de habitantes, no es Manhattan Sur, pues resulta que en esa localidad, cosas que pasan, el número de voto por correo multiplicó como por 10 lo que normalmente venía siendo el voto por correo de una localidad de 600 habitantes o de 600 electores, de tal manera que constituía, no sé si dijo que el 20% del total del voto, de la localidad, lo cual es inédito en Cantabria, es inédito en La Rioja, es inédito en la Isla del Hierro y es inédito en todas partes. Bueno, y esta señora estaba al frente del PSOE en esa localidad. Pero no solamente eso, era jefa de correos de Cantabria, ¿eh? Ojo. Efectivamente, ahí va. Complementando con el hecho de ser jefe de correos en Cantabria. Y esta señora, además, ha estado digitalmente designada por el Partido Socialista como uno de los responsables de correos en las elecciones del 2023. Esto a cualquier persona normal le lleva a la consideración de que efectivamente se ha podido producir un fraude masivo en las elecciones de 2023 en el voto por correo, como se rumoreaba y como se decía en su momento. Esta es una línea que hay que investigar, esta es una línea de verdad en la que hay que pedir explicaciones, porque podríamos estar, y no es nada descabellado, ante la posibilidad de que estemos ante un gobierno ilegítimo, que lo es por sus actos, pero además ilegítimo en su origen por no haber sido elegido de manera formalmente democrática por una mayoría. Tengamos en cuenta, oye, que es que este señor, por llamarle de alguna manera, está gobernando con una extrema precariedad por 7 votos de Junts, y que además en esas elecciones y en otras han aparecido en el mapa electoral anomalías enormemente llamativas, como que en las elecciones europeas un partido independentista catalán saque una cantidad absolutamente impensable e imposible de votos en zonas geográficas, en localidades donde no encaja de ninguna de las maneras. O sea, algo huele a podrido al sur de Dinamarca, que estamos nosotros, por cierto, al sur de Dinamarca. Es decir, esto es que me parece urgentísimo, porque aquí están pasando una serie de cosas que no se subrayan en función del vodevil que estamos viviendo. Javier recordaba el otro día en el Bunker Bar una cosa que me parece esencial también, y es que en el bulo de la semana pasada de Inchaurrondo, del comando Inchaurrondo dirigido por Silvia, lo de la bomba Lapa, resulta que en esa historia, bueno, que es exactamente al revés de lo que cuentan, pero efectivamente, como recordaba Javier, no se repara en que aquí un capitán de la Guardia Civil está diciendo, para el propio consumo del chat de WhatsApp en el que está, es decir, no está con vistas a dar la publicidad del tema, está diciendo, oye, es que tengo miedo que unos sicarios venezolanos mandados por el gobierno me maten.
Es que eso Es extremadamente grave. Eso, lo de Leire, la dirección de correos. Y aquí estamos en que si Aldama entró dando 4 voces y diciendo, que es interesante también, y diciendo, oye, pero ¿qué coño haces hablando de mí? Es interesante, porque claro, ¿qué coño hace hablando esta señora de Aldama cuando ni se conocen? Si está atacando a Aldama, es evidente que lo está haciendo como persona interpuesta de tal. Pero lo fundamental para mí es el tema de correos y la cuestión de cómo se percibe desde un capitán de la Guardia Civil de la UCO, cómo se percibe la naturaleza de este gobierno. De este gobierno. No hablamos ya de corrupción, no hablamos ya... Es que estamos hablando de narcotráfico, las relaciones con un narcoestado. Estamos hablando de que un capitán de la Guardia Civil tiene miedo de ser asesinado por un sicario contratado por el gobierno de España, un sicario venezolano, que lo dejó muy claro. Sí. Es decir, estamos... Absolutamente. Esto no es una banda criminal corrupta, sino también con tinte de contratar sicarios para hacer desaparecer gente. Y no estoy exagerando lo más mínimo. Por cierto, Isabel Rodríguez, la ministra de la Vivienda, comentaba en la televisión de Inchaurrondo, la que pagamos todos, la que se lleva medio kilo, diciendo lo siguiente: lo de ayer fue un esperpento muy bien guionizado por el Partido Popular. Esto es... El Partido Popular tiene la culpa de muchas cosas, entre ellas de mañana ir a blanquear a Sánchez. Entre ellas. Pero, hombre, que digan que el Partido Popular llamó al Dama para que reventara esto es un grado de locura. Y yo creo que el socialista se lo puede creer, el votante, pero no que se lo crea, sino porque le interesa por lo que sea, porque me dice, claro, es que me interesa que estén esto porque yo de estos pillo. Y solo los que no pillan, como Tomás Gómez, ahora ven el final del Sánchez, que luego habláis. Sí, a ver, lo que estabas comentando antes de si esto era un vodevil, era un vodevil, es decir, pero evidentemente había un relato ahí. Es decir, a mí me llamaba mucho la atención ver a esta señora que parecía una estrella de cine. Estaba disfrutando en la sesión de fotos. Era alucinante y tenía preparadas una serie de vuelos a lo largo de todo el día, ¿no? Todo. Eso es lo que se ha dicho. Sin embargo, al final se cortó. Y a mí me parece muy interesante en ese punto la intervención del Dama, porque para lo que sirve es para cortar ese relato. Y de hecho lo hace. Le preguntaban a Leire, pues usted no vio al Dama, y dice, no, pero ¿cómo lo puede ver? No, yo es que estaba mirando al suelo. Bueno, los reptiles es lo que hacen, miran al suelo. Pero en este caso, es decir, si hay imágenes en las que se ve cómo esta mujer, en cuanto ve al Dama, sale corriendo. Se sobrecoge y sale corriendo. Es decir, yo no creo que al Dama mienta. Es decir, cuando dice que le ha amenazado, porque uno no va a montar ahí ese... Al Dama le pegaron 3 tiros en el coche. Efectivamente. Un viernes y le detuvieron un lunes. Estamos así. Quieren banalizar, quieren hacer esto un vodevil, un sainete, pero no lo es. Es decir, porque estamos hablando de una organización mafiosa y el hecho de que Aldama fuera a cortar ese relato también manifiesta mucho de cómo es la persona del Dama. Es decir, para mí es un delincuente, sin lugar a dudas, pero en la labor que desarrollaba era tan importante que no lo podía hacer un cualquiera. Es decir, y hay que tenerlos bien puestos, esto hay que decirlo, para estar enfrentándose, como lo está haciendo, a una mafia en toda regla, como es la organización que está llevando a cabo el gobierno. En segundo lugar, decía Fernando, y creo que es un buen criterio, decir que estamos en un final de época, ¿no? En un final de ciclo. Es verdad, es decir, yo viví, éramos muy jóvenes en aquellos tiempos del felipismo, pero claro, estuvo 14 años. Es que este hombre lleva 6 y parece que lleva toda una vida. Y creo que no llegaron tan lejos. Sí, nos podemos acordar de Roldán y tal, pero uno pierde la memoria de todas las cosas que están sucediendo en este año y medio. Es impresionante, ¿no? Es decir, van más lejos que nunca. Pensemos que lo que están haciendo, lo que se está descubriendo es que están obstruyendo la justicia, que es muy grave, y la están obstruyendo porque están dando un asalto al Estado. Y quería también poner efectivamente sobre la mesa el tema de correos, que me parece gravísimo. A ver, ya las elecciones eran ilegales porque no se convocaron a través del Consejo de Ministros, no se aprobaron por el Consejo de Ministros, con lo cual eran ilegales, pero cuando las anunció Pedro Sánchez, yo lo contaba esto en Venenosos porque me llamó muchísimo la atención. Él dijo, dirán que ha habido un pucherazo. Normalmente un presidente, cuando convoca unas elecciones, no piensa en esos términos. Es decir, y te estaba avanzando lo que iba a venir. Claramente, ¿no? Es decir, por lo que estaba diciendo es decir, va a haber un pucherazo, pero yo lo estoy anticipando. Es decir, si vosotros, PP, Vox, habléis de pucherazo después de elecciones, para mí, relato será muy sencillo porque simplemente, ¿ves? Lo dije, las derechas no saben aceptar las derrotas, pero evidentemente es muy grave, es decir, porque todos sospechamos, y diría que más que sospechar, tenemos la convicción de que hubo un tongo, es decir, un pucherazo en esas elecciones, porque tú ves los datos y no cuadran. Es decir, aparte ya de que el hecho de celebrarlo en
en las fechas en las que lo hicieron ya evidentemente dañaba mucho los intereses de aquellos que quieren quitar a este gobierno. Es decir, por otra parte, cuando tú analizas los datos, es decir, por ejemplo, en Madrid tú podrás votar al PP o podrás votar a Vox, pero claramente es un repelente, el PSOE es un repelente para los madrileños. No lo toleramos, nos da auténtica repugnancia. Y sin embargo, hay una desviación de un 10% de los votos conseguidos unos meses antes, 3 meses, creo que fueron 4 meses, en las elecciones municipales. ¿Cómo puede ser eso? Eso es un porcentaje brutal. Es decir, evidentemente ha habido una manipulación y sobre todo cuando decía, no sé quién decía, porque están pasando tantas cosas, alguien decía, bueno, es que era la persona adecuada. Es decir, efectivamente yo creo que Leire era la persona adecuada para esto. Es decir, estoy de acuerdo también con Fernando que dice, bueno, es que ellos se dirigen a un público. Es decir, porque hay una carcundia que le sigue. Hay muchos intereses creados, ¿no? Forma parte del día a día de las conversaciones de bar, decir, joder, ¿cómo puede tener este hombre lo que tiene las encuestas? Bueno, es verdad que quita mucho a las extremas izquierdas, es decir, pero hay mucha gente que le vota porque hay unos intereses creados, hay mucha pasta en juego, ¿no? Y hay muchos trabajos, miles de trabajos que viven de este señor, ¿no? Pero efectivamente lo que está ocurriendo es muy grave y lo más grave sobre todo es tener casi la convicción de que este hombre está aquí gracias a un pucherazo y gracias a un amaño electoral. Oye, permíteme, quiero que oigáis esto. Bueno, Aldama, supuesto, está imputado, está siendo investigado, por ahora no es delincuente, digo, para ajustarnos a la terminología, sobre todo para que no nos metan un paquete. Escuché lo que decía Aldama. Aldama nos concedió a nosotros también en exclusiva una entrevista, pero telefónicamente entró en el programa de Ana Rosa Quintana. Señor Aldama, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Ana Rosa? Bueno, vaya momento que hemos vivido todos en directo. ¿Por qué ha ido a esta comparecencia? Bueno, porque me parece bochornoso y algo increíble que esta señora, que ha hecho lo que ha hecho, que se ha dedicado a amenazar a integrantes de la Guardia Civil, a integrantes de la UCO, que dice que tiene audios y vídeos de jueces y de fiscales, que vaya a hacer una rueda de prensa diciendo que esto es un tema de investigación periodística. Yo creo, por lo poco que os conozco, a todos vosotros que sí sois periodistas, que no vais amenazando de muerte o deseando la muerte a nadie, cosa que sí ha hecho esta señora. Entonces me parece increíble que se vaya a dar una rueda de prensa a reírse, primero, de todos los españoles, segundo, de los periodistas, como si sois vosotros, no ella, y de todo el mundo. Me parece indignante. Entonces, quería ver en persona, porque no la conocía de nada, a la señora que tanto odio me tiene para desearme que esté callado o bajo tierra, según ella. Pero bueno, no ha hablado, y luego aparte sus lacayos como Dorset, como un macarra empujándome y casi llegando a las manos. Entonces, bueno, esta señora... Discúlpame, porque claro, nosotros no lo hemos visto. ¿Estaba Dorset allí? Sí, protegiéndola como si fuera, pues eso, no sé, su guardaespaldas. Entonces, bueno, no ha querido dar la cara a esta señora, no ha querido responder porque esa malintención hacia mí. Leire Díez, evidentemente, y esto ya lo hemos hablado, todos los periodistas lo sabemos, no es ninguna periodista de investigación, es una fontanera que ¿para quién trabaja, según usted? Bueno, según yo no, está claro y evidente, esta señora trabaja primero para el señor Santos Sudán, y obviamente para el señor Pedro Sánchez, presidente de nuestro gobierno. ¿Y qué se pretende ahora con esos 6.000 folios que dice que ha entregado, que tampoco entendemos muy bien que se lo haya entregado al PSOE en vez de la Fiscalía? Pues otro paripé más, como me imagino que fueron los paripés que entregó las empresas públicas cuando las contrataciones de las chicas, pues un paripé más de esta gente. Si es que todo es lo mismo. Y bueno, y es lo que dicen ellos, que han entregado 6.000 folios. Yo lo que creo es que las 2 horas de conversación que tuvo en Ferraz fue pactando que o la protegían o le daban algo o cantaba la traviata. Es que, por favor, tengamos las cosas claras. Esta señora no ha ido a entregar documentación a Ferraz. Quiero que escuchéis ahora el Leire Díez entró en el mismo programa poco después. Lo que yo no entiendo es el cariño con el que trataron a Leire.
La verdad es que Estamos en directo, Leire, ahora mismo. Ha salido Víctor de Aldama en nuestro programa para pues acusarte directamente y abrirse a que le denuncies porque no tienes nada que denunciar. No sé qué tienes que decir sobre esto. Pues que voy a denunciar, por supuesto. Sí. Voy a denunciar porque lo que ha hecho hoy, desde luego, carece de todo sentido y sí ha amenazado, porque cuando amenazas en una sala con tantos periodistas, ¿qué amenaza? pues es una tontería decir que no lo haces. Pero sí voy a denunciar. ¿Cómo lo has vivido, Leire? Pues su actitud ha sido violenta y lo he vivido asustada. Asustada. ¿Vas a acudir a comisaría, supongo, esta tarde? ¿Y sobre qué delitos le vas a denunciar a Víctor de Aldama? No lo sé todavía, lo veré esta tarde. Pero No sabe. sí, por supuesto. Lo que ha pasado hoy no puede quedar así. No puede quedar impune. Pobre. No, ya no. Ya he podido marchar. Ya has podido marchar. Sí. No sé si Está a punto de en los llegar, próximos días vas a o tienes la intención de sacar más información, más pruebas Más sobre Víctor información, Aldama, pruebas. sobre... No lo sé. ¿Pero qué pruebas? No sé Es por que qué el tiene periodista tanto. que le No tiene pregunta- ningún problema. Yo tampoco entiendo cuál es su actitud de hoy. Aldama nos ha dicho aquí en directo que Dolcet le había empujado, que se había puesto muy violento con él. ¿Tú cómo viviste o cómo viviste esa situación? No he sido capaz de verlo. Tenía suficiente comer el suelo. Ya. Así que Besitos. ¿Y Dolcet cómo está? ¿Cómo está Javier? es que no sé, ¿Cómo no está sé por qué Javier? no estoy con él. No sé, me tenéis que llamar. ¿Se habrá recuperado? Una pregunta, Leire. ¿Qué hacía allí Javier Pérez Dolcet contigo? Mi amigo. ¿Cuál era su papel? Me ha acompañado, sin más. ¿Pero en calidad de algo? ¿En calidad de empresario? ¿En calidad de qué? De amigo. De amigo. Como se la monta. Leire, te agradezco mucho la amabilidad y la generosidad por atendernos. Vale. Bueno, yo no entiendo. Yo hay cosas. A ver, no sé, Fernando. Mira, yo creo, lo comentaba, estaba evocando hace un momento Óscar, ¿no? La circunstancia, la situación de hace tantos años y tal. Yo creo que como en toda época degenerativa, los mismos fenómenos se reproducen luego de forma grotesca, que decía Marx, que la historia se reproduce primero como tragedia y luego como farsa. Bueno, pues estamos ya en un nivel de farsa absolutamente brutal, ¿no? Entonces, recordemos que la corrupción de los años 90, de González y compañía, fue, sinceramente, en términos cualitativos, menor y menos grave que la de ahora. Sí. Entre otras cosas porque nunca salpicó directamente al presidente de gobierno. Mr. X estaba ahí. Sí. Pero no se los, por lo menos hasta donde llegamos, no se lo llevaba como esto, es decir, no tenía a su hermano implicado, a su mujer, o sea, cuando su número 2 estuvo implicado, que fue por los famosos cafelitos de su hermano en Sevilla, todo esto y tal. Bueno, en fin, el caso de corrupción es de niño de teta al lado de lo que está pasando. Y Alfonso Guerra se fue. Cualquiera puede entender perfectamente que yo no tengo a Alfonso Guerra entre mis fuentes patrísticas ni entre los santos que decoran mi hogar. Entonces, no es que esté hablando bien de Alfonso Guerra por ningún concepto, pero en comparación con lo que escandalizaba a los españoles en la época y lo que escandaliza a los españoles ahora, la comparación es sencillamente abismal. Hasta tal punto que nos hemos acostumbrado a que se rían de nosotros, como, en fin, como tantas veces se dice, que nos menen la pechera y que digamos que llueve y que aplaudamos. O sea, es que desde que sale Carmen Calvo diciendo que las mentiras del presidente no lo son porque cuando las dijo no era presidente, entonces dijo, el presidente de gobierno no ha mentido, porque cuando dijo eso, que sí, que era mentira, no era presidente de gobierno. No, claro, mintió precisamente para ser presidente de gobierno. Pero cuando alguien, un vicepresidente de gobierno, se cree capacitado para decir algo así, es que nos toma por gilipollas, probablemente con toda razón, pero nos toma por gilipollas directamente. Y esto es lo que está pasando ni más ni menos en este momento. Es decir, una señora que todos sabemos a qué se estaba dedicando, una fontanera del PSOE, una fontanera que informaba al número 3 del Partido Socialista, a uno de la banda de los 4 del Peugeot 205 de Sánchez. O sea, cuando está con él 2 horas, cuando esa señora abandona el PSOE, no es expulsada. No. Es que todo esto lo que hace es corroborar precisamente la relación con el PSOE. O sea, porque en esta situación, si a ti te expulsan del PSOE, tú no puedes volver ya al PSOE. Es dificilísimo volver al PSOE, no te van a admitir porque, bueno. Pero si tú te vas del PSOE, tú basta que 2 militantes te avalen para volver a entrar en el PSOE, con todo lo que eso representa. Es decir, es todo tan obvio, tan visible, y nos están diciendo a la cara, no,
lo que tú estás viendo no es así, te lo estás imaginando, literalmente. Entonces esta señora diciendo que es periodista y que está escribiendo un libro, pero que está escribiendo un libro y pretende que alguien se lo crea de verdad. Bueno, pues efectivamente parece que hay millones de personas, cada vez menos, también seamos optimistas porque creo que la situación es la que es, que están deseando creérselo. Bueno, escuchad esto, por favor, y ahora Luis Sánchez Movián. Debo escuchar esto, dura muy poquito, pero creo que merece la pena porque esa reunión y lo que tú decías. Estamos viendo una cosa y ella lo niega. Es que escuchad esto y lo vais a entender. El 12. Leire negando lo evidente. ¿Es una negociación? No, ¿Es una negociación? no. Pero negando, Pues le ponen ahora un audio. te leo Donde dice que fue una negociación. Sí, un extracto de lo que dijiste tú en esa reunión. a ver. Escúchame, hablaremos con ellos, ¿vale? Pero eso es otra negociación. Y para que esta negociación yo la pueda empezar, necesito que esta pieza funcione. ¿Es una negociación, Leire? No, Tú decías que sí. Da igual. no es una negociación. No es una negociación. No, pero si decía acabo de decir que Es una investigación no. periodística. A ver, Luis Sánchez Movián. Vamos a ver, Yo, sería aplicable a esta señora ese refrán que dice consejos vendo que para mí no tengo. Empezando por lo de la violencia que he oído hace un rato en uno de los audios que habéis puesto. Oiga, ¿usted habla de que los demás son violentos? ¿Que Aldama era violento en el acto de ayer? Y acabo de contar que usted a sus vecinos los tenía fritos, incluso los amenazaba con un arma blanca. O sea, ¿usted es capaz de decir eso? bueno, ella llegó a decir que Antonio Bala es mejor muerto. Claro. Entendemos, aunque viniendo de un socialista, no sé si físicamente también, ¿eh? Entonces, por eso te digo que mucho cuidado con esta señora, porque, hombre, ahora va de víctima y pone, vamos, le falta ponerse cebolla en los ojos para llorar, ¿entiendes? Entonces me resulta muy curioso. Con respecto al papel de la señora, es un papel teatral, por seguir con el teatro. A ella la ha tocado, lo representa bien y veremos hasta dónde va la cosa y pinta muy mal. Pero no da la sensación de que el PSOE tiene protegido a Coldo, del que se habla poco, a Ábalos, Sí, sí. y a un Ábalos al que también entrevistamos, llevamos una semana en esta casa, Cumba, ¿eh? Iván, La entrevista que he hizo visto Víctor la Moa. entrevista de Vito Aguilera, bueno, es una de las entrevistas más divertidas que yo he visto. Y le dice, pero no seas antiguo, Sí. era ropa de verano. Primero Sí, en sí. un currículum no te metes la foto de rodillas, el salto de cama. Y estaba acostumbrado a lo que está acostumbrado Ábalos, efectivamente, era ropa de verano. Bueno, Y además yo- es verdad que es ropa de verano para por la noche en tu Claro, casa, pero ropa de verano tampoco. no era un esquijama de Madre. fieltro o de fieltro, ¿sabes? Pero la entrevista es muy buena porque refleja la tranquilidad que tiene Ábalos. Le han Total. acusado de todo lo habido y por haber, incluso que destrozara un parador. Oye, le veías preocupado. cuando le Ábalos estaba está entrevistando. protegido pero igual que nada. Coldo por el PSOE, igual que Leire. Entonces, Aldama es el que se ha quedado fuera. Claro. Y por eso, ojo, hay una cosa que se está diciendo un poco de Aldama. Según parece, Aldama va muy a menudo a declarar a la Audiencia Nacional. Es decir, que estoy seguro que hay cosas que no has hecho público, pero que Sí, están, sí. que están hechas de Él judicial. ratificó ¿eh? ayer ese tema. Él dice que todo lo que sabe lo está comunicando permanentemente a la audiencia. Y perdóname porque antes ha salido también el audio de Porque si no Aldama. estaría en el talego otra Sí, vez, sí. ¿eh? Y cuando tú escuchas a Aldama te das cuenta de que el perfil es muy diferente, por ejemplo, el de una Leire, ¿no? Es decir, tiene una solvencia, pero hay un dato importante en su intervención de ayer que yo creo que este señor no da puntada sin hilo. Primero, nos hizo conocer a todos que la habían amenazado, y lo creemos porque efectivamente llegaron a meterle varios tiros, pero dijo, no sabéis lo que habéis hecho. No sabéis lo que habéis hecho. Y era un mensaje para el presidente del gobierno. O sea, que de aquí van a seguir muchísimas más cosas, ¿no? Y desde luego, es decir, lo de Leire, esa entrevista que está hecha en clave casi confesional, ¿no? Parece que está a ver amiga y tal cual. Es decir, pero Gracias por tu generosidad, le llega a decir el periodista. No, claro. Gracias por tu generosidad, Leire. Sí. Que yo no sé si estaba pactado, oye, te vamos a tratar bien, y en vez de Ana Rosa mandó a uno de los suyos para que le hiciese. Pero no, lo explicaron en el programa, Ah. sí, se dijo que ella se había prestado a hacer Siempre y estas cuando- declaraciones y tal, y no sé, y me imagino pues que a cambio le dicen, oye, Leire, que Pues, no te vamos a atizar, claro. porque en este momento lo importante es cualquier cosa que diga ella. Al final, todo el mundo Sí, está esperando, periodístico, sí, sí. claro, todo el mundo está esperando a que insinúe algo o deje caer algo o tal que le vincule con el A PSOE ver, de una manera Por directa. cierto, nosotros sí que entrevistamos a Leire cuando salió de la. Porque la cazamos. ¿eh? A ver, lo que te quiero decir es que yo quiero entender que es un truco, Sí. por decirlo así,
del periodista, es decir, que no hay una connivencia No, con claro. ella A ver, ni nada parecido, porque... No, a ver, eso es un acuerdo previo. Es decir, yo No parece. de una manera u otra llevo toda la vida tratando con los medios de comunicación por detrás, evidentemente, ¿no? Y cuando a veces hay informaciones que de alguna manera pueden ser intensas para ti o para la entidad para la que trabajas, es decir, pero te están persiguiendo, es decir, pero tú ves como el representante de la corporación, oye, pues puede ser interesante hablarlo, pero en función de cómo se me trate, ¿no? Entonces tú hablas con el periodista previamente. Esto tú lo tienes que saber también, Javier, muy bien. Oye, mira, estamos en esta situación, boom, 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 boom. Yo estoy dispuesto a poner una persona para que hable, pero evidentemente tiene que haber un tratamiento acorde con la información y con el respeto que nosotros pedimos a la hora de que vosotros recibáis esa información. Con lo cual, tiene un perfecto sentido, pero no olvidemos también que las dos contestaciones, las tres que te da Lir en esa entrevista, es decir, están muy relacionadas con la estrategia que sigue siempre el PSOE en términos de comunicación. Sí. Una es, que lo he dicho aquí alguna vez, que es la técnica de proyección, es decir, atribuir al otro tus propios atributos, es decir, y otra el victimismo, es decir, el verdugo, es decir, da un giro de tuerca a la relación víctima-culpable y ellos hacen las víctimas, eso forma parte, si es que lo vemos. Y no y decir, claro, esto es así. Toda la estrategia es una estrategia de victimización desde el principio, Claro. porque como muchas veces hemos contado, vivimos en una época que no quiere ni santos ni héroes, que quiere víctimas. Víctimas. Entonces la Claro. víctima es el rey de esta época. Entonces todo el que consigue victimizarse tiene ganada la partida, se hable de lo que se hable, es igual. Lo que pasa es que hay colectivos, como se dice ahora, o personas que pertenecen a colectivos que no pueden ser victimizados. Es decir, cuando se produce un enfrentamiento entre un blanco y un negro, el blanco no se puede victimizar. Entre un hombre y una mujer, el hombre no se puede victimizar. Entre un heterosexual y un homosexual, el heterosexual no se puede victimizar, porque no pertenece a colectivos victimizados. Y en cambio, ellos sí. Ellos sí porque tienen el dominio, como digo, del discurso, de la narrativa y de la hegemonía cultural y en consecuencia pertenecen por definición al grupo de los victimizados. Y entonces ahora lo están presentando como una consecuencia de la kitchen, de la patriótica, etc. Es decir, al final las víctimas son ellas. El papel de Dorset es ese. No es otro más que ese. Ha salido a los medios diciendo que él es un damnificado como empresario y tal por los gobiernos del Partido Popular y tal. Que es verdad. Pero que en España se ha encerrado a gente como al antiguo vicepresidente presidente del Barça, Sandro Rossell, sin una prueba. Es verdad, es así, y ha comido cárcel. Sí. Todos sabemos que aquí, porque hay una presunción de veracidad que es lógica y que es comprensible, siempre y cuando el organismo no esté corrompido, todos sabemos que hay gente a la que se le amañan las pruebas. España 2025, se amañan las pruebas para que vaya a la cárcel. Yo tengo testimonios, repito, tengo testimonios. No soy yo el testigo, pero tengo testimonios de cómo jueces a determinadas personas, vamos a decir que por sus inclinaciones ideológicas, todo el mundo lo sabe, jueces sabiendo que una persona en concreto era inocente, le ha dicho, sí, yo sé que tú eres inocente, pero alguien se lo tiene que comer, querido, y vas a ser tú. Bueno, y se lo han comido. Es decir, esto ha pasado así. En España ha habido... por supuesto que sí, montajes policiales, y en España ha habido desde determinadas instancias ataques a partidos políticos que son incómodos. Y para que nadie sospeche nada de tal, podemos citar a Podemos, por ejemplo. Si todo eso es verdad, y todo eso lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo, pero aquí la cuestión no es esa. Aquí la cuestión está en que el gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, el gobierno, todos los que participan en el gobierno han querido desacreditar, que no se nos olvide, a la UCO, a la cúpula de la UCO, imputándole determinadas cosas y comportamientos que los desprestigien, que los desacrediten, para librarse ellos de las investigaciones por corrupción y sobre todo de asalto al Estado. Es que decíamos antes lo de Felipe González y su trupe. Es que lo de Felipe González y su trupe era una corrupción de partido, de gobierno, tal y cual. Pero oye, es que no había imputaciones, por decirlo así, personal. Es que esta versión grotesca de lo que pasaba en los 90 ya no es, la ocupación del Estado por un partido político y tal. No, son una banda. Como he dicho muchas veces, de todas las tonterías que dijo, y dijo muchas, Albert Rivera, la única probablemente que era verdad era lo de la banda de Sánchez. Son una banda mafiosa. Con todas las letras, son una banda mafiosa que quieren ocupar el Estado, pero no porque, por supuesto que sí tienen un plan ideológico, pero no en función de eso, lo quieren ocupar, entre otras y fundamentales cosas, para su beneficio personal.
Esa es la cuestión. Entonces, la jugada ahora mismo es poner el ventilador, sacar mierda, sacar que si la UCO, no sé qué, que si en tiempos de Rajoy, que si no, bueno, que sí, que es verdad, y que además eso forma el Deep State español, y que además eso viene de muy lejos, y que además todos sabemos el papel que juega Villarejo, y que esto viene desde hace 60 años, que sí, que todo eso. Pero la jugada ahora no es esa. La jugada no es sacar a estos personajes. La jugada ahora mismo está en acusar a un gobierno de haber ocupado un Estado y, peor, de poner al Estado al servicio de la guerra contra la nación. Eso es lo que está haciendo el PSOE, eso es lo que está haciendo el gobierno. Bueno, y además quieren controlar el poder, pero quieren controlarlo durante mucho tiempo. Es decir, yo te estaba escuchando, Fernando, y me estaba acordando de aquello que escribió en su día Errejón. Él tenía el término que se llama irreversibilidad relativa. Claro, ya veis ahí la contradicción perfectamente. Y él desarrollaba, aquí de lo que se trata es de tener el poder 30, 40, 50 años, es decir, después perderlo, pero la hegemonía ya no te lo quita nadie. Y esta gente está en esto, es decir, tiene mucho sentido que Podemos ahora mismo sea un partido testimonial y que Sumar vaya a serlo, porque lo que está haciendo Sánchez es aplicar todo lo que hemos leído a Podemos desde hace muchísimos años. Es decir, aquí no han llegado para irse en 4, 5 o 10 o 14 años como hizo Felipe González. Esta gente ha llegado para quedarse aquí. Y vemos que no tiene ningún reparo utilizar el medio que resulte necesario para conseguirlo. Es decir, la Guardia Civil, efectivamente, vimos también evocando en la época felipista, pues nos acordamos de Roldán, pero la Guardia Civil estuvo ahí. Ahora mismo han descabezado, y una ahí y una así, sigue la UCO, porque la UCO tiene unas presiones tremendas. A mí me comentaba el otro día una periodista que está muy detrás de que hay gente muy infiltrada dentro de la UCO que está intentando obstruir todos los avances que los buenos, es decir, entre comillas, están consiguiendo. Es decir, es que si la Guardia Civil, es como piensa la Policía Nacional, que mira que hay gente digna y vocacional en la Policía Nacional, pero está totalmente anulada. Si lo vemos, no hace nada desde hace 2 años. 3 años. Hay un que es tremendo. Mayúsculo, porque una de las cosas que se ha sabido, que también estamos reparando poco en que un capitán de la Guardia Civil de la UCO tiene miedo a ser asesinado por el gobierno. Estamos reparando poco en que la directora general de la Guardia Civil se reunió en Guzmán el Bueno, que es donde está la central en Madrid, con Leire Díez. Y supongo yo que ese objetivo, según las conversaciones que ha tenido Leire, que por cierto en el Búnker Bar y en Informa Radio les hemos puesto los 53 minutos enteros, el que quiera poder ir al canal del Búnker Bar y ver los 53 minutos de las filtraciones, ¿no? De los audios de confidencial, se supone que esa reunión con Mercedes, la directora general de la Guardia Civil, era para ver cómo ella misma, siendo directora general de la Guardia Civil, le daba material a la fontanera de Santos Cerdán, de Ferraz de Sánchez, para cargarse la UCO. Es decir, sospecho, esto es una sospecha, que la propia directora general de la Guardia Civil estaba trabajando para cargarse una unidad de élite de la Guardia Civil. Es que es muy fuerte. Pero es que es muy fuerte. Yo te digo que estamos, que esto, que si televisiones, que si platós, que si llorando, que si me ha dado un empujón, que si el otro me monta, que si... No, es que esto es muy fuerte, ¿eh? Es que estamos hablando de un capitán de la Guardia Civil de la UCO miedo a ser asesinado por el gobierno. La directora general de la Guardia Civil se reúne con la fontanera de Ferraz, que está trabajando para sacar trapos sucios de la UCO, para así proteger al gobierno de España, descalificando los informes que hace la UCO contra el entorno presidencial. Así es. Yo no sé, yo creo que está todo dicho. Que son los mismos de los que el otro tiene miedo de que la asesinen. Bueno, los mismos que o sea, es que es muy fuerte, tío. Oye, escuchad esto porque Aldama adelanta que él está preparando material sensible contra Santos Cerdán. Me parece un paripé lo que han hecho ayer diciendo que han entregado 7.000 folios en Ferraz y que ha estado 2 horas. Lo que ha hecho en Ferraz ayer durante 2 horas es pactar su silencio. Es decir, que no se rían más de este país, que no se rían más de España, que el señor Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es marcharse y dejar el país libre, y lo que tiene que hacer el señor Santos Cerdán es irse también y dejar de robar, ¿vale? Y estoy diciendo robar. ¿Vale? Entonces que me ponga otra denuncia, como me iba a poner, que todavía estamos esperando las denuncias de este señor. Y antes de irse ha dicho, se van a enterar Sánchez y Cerdán. ¿A qué se refería? Bueno, pues como he dicho en otras ocasiones, cuando he dicho algo hemos sacado información, pues lo mismo hay que sacar más información de la que hemos sacado hasta el momento, o que hagan las maletas y se marchen. Estamos viendo que el tiempo le da la razón, porque usted dijo muchas cosas y se han ido cumpliendo progresivamente. ¿Hay cosas nuevas que se puedan decir? Como siempre hemos respetado a la justicia, hemos respetado a la Fiscalía y hemos respetado a los jueces. Antes de hacer nada hablaremos con Fiscalía o valoraremos que tenemos que entregar a la Fiscalía y a los jueces y luego hablaremos lo que tenemos que hablar.
¿qué le diría usted a Pedro Sánchez? Que parece ser que no le quiere ver ni en pintura, le insultan a usted todos los días, yo lo veo en las ruedas de prensa, le atacan. ¿Por qué estos ataques y qué mensaje le diría usted a Sánchez a Cerdá? Yo es que a este señor yo creo que ya no le voy a dar ningún mensaje, yo creo que lo tiene claro, yo creo que ya él sabe que España no le quiere, yo creo que sabe que se ha cargado el país, se ha cargado su propio partido, se han visto mensajes metiéndose con su gente, con su propia gente del partido. ¿Qué cualificativo hay que ponerle a este señor? Porque ¿qué le voy a decir al presidente? Yo no le considero ni presidente ni el de los españoles. ¿Tiene motivos el PSOE para estar preocupado por Víctor Aldama? Debería. Bueno, yo creo que eso, aquí quiere decir cosas que esto fue, le cazamos ayer al Aldama, le cazó Vito con Tata Barceló, y efectivamente aquí hay cosas que quiere entrever, pero que no se atreve a decirlas, o que igual las ha pasado a la justicia, no lo sé, Luis. Pero estamos ante, yo coincido con Tomás Gómez, que estamos asistiendo al final del sanchismo, no sé lo que tardará en caer, pero estamos asistiendo a ese final. Vamos a ver, hay un tema... Y ojalá sea el final del socialismo, del PSOE, concretamente, ¿eh? Vamos a ver, hay un tema más de fondo que yo creo que no se ha explicado y tampoco da una tertulia radiofónica como esta para explicarla, que es el uso alternativo del derecho. Yo ya lo he denunciado alguna vez en el Tribunal Constitucional. En estos momentos hay insignes representantes del uso alternativo, como va a ser Conde Pumpido o como va a ser la magistrada Balaguer. Son rabiosos marxistas que están aplicando una teoría que nació aproximadamente en la Italia de los 60, bajo la teoría del profesor Pietro Barcellona y Umberto Cerroni, que era la función revolucionaria del derecho y el Estado. Está copiada no solamente de los teóricos marxistas, también Carl Schmitt es uno de los representantes, y entonces viene a decir, por simplificar mucho el tema, la izquierda española era kelseniana, es decir, los que hemos estudiado derecho, que es la pirámide justicia, con la norma hipotética fundamental, que era como sería la Constitución normal y corriente, la Constitución de un Estado liberal y democrático. Ellos han pegado un salto y han ido más allá, porque han recogido, por un lado, las políticas italianas de la función revolucionaria del derecho y del Estado, y por otra, las teorías de Carl Schmitt, que todos sabemos que fue el gran teórico del nacionalsocialismo alemán. Y venía a decir más o menos que el que puede interpretar la voluntad del pueblo, que es la figura del dictador que contemplaba Carl Schmitt, el dictador es Pedro Sánchez, para centrar el tiro bien, ¿eh? Entonces, él es el único que puede interpretar, a través del órgano que tienen, en este caso es el Tribunal Constitucional, la voluntad popular. Siempre no hablan de soberanía nacional, hablan de soberanía popular, de voluntad popular. Entonces, ellos son los que pueden interpretar la ley. Entonces, lo habéis planteado aquí hace un momento, ¿para qué vamos a hacer caso al Parlamento, hacer caso al Boletín Oficial del Estado, hacer caso a la seguridad jurídica, a la jerarquía normativa? Eso no vale de nada. Yo, que soy el dictador, Pedro Sánchez, interpreto la voluntad del pueblo, y en función de esa voluntad del pueblo que yo interpreto, hago lo que me da la gana. Acuérdate que con eso justificó el dictador peruano hace algunos años. Claro. El pueblo ha hablado, me ha dado el poder, y una vez que me lo ha concedido, una vez que yo tengo ya la voluntad popular, que no nacional, conmigo, yo tengo libertad ya para hacer lo que considere, porque tengo su confianza. Y ya está. No, confianza. Pero es que Sánchez en aquella época habló en estos mismos términos. Claro. Es decir, que es que no hay un desvío en absoluto sobre esa tesis, ¿eh? Claro. Y es lo mismo que comparte Podemos y lo mismo que comparte el separatismo catalán, etcétera. Él se considera, de verdad, y esto es lo más grave de todo, lo más grave, se considera que es fuente del derecho. Claro. Es decir, desde el momento en que tú... pero nos lo han estado diciendo a la cara durante mucho tiempo. Eso que llaman la ampliación de derechos. Oiga, no. El derecho es algo que fundamentalmente se basa en reconocer la existencia de un derecho previo a la recopilación del mismo. Es decir, hay un derecho natural. Usted no tiene derecho a la vida porque yo lo determino, sino que yo reconozco un derecho que es previo, que es el derecho a la vida. Fíjate, el dictador, que en la teoría de Carl Schmitt era el Führer, es que me lo ha recordado. Una de las fuentes del derecho nacional socialista era el Führerprinzip, la voluntad del Führer. Sí, eso era una fuente del derecho. Entonces, claro, lo que ha dicho Fernando. Y eso culminó en abril del 42 con la declaración de Hans Frank en el Reichstag, donde dice que
el Führer es al final, claro, es la única fuente de derecho, porque en la medida en la que encarna a la nación y la nación está por encima de todo lo demás, también está por encima del derecho. Es la negación en su propia esencia del Estado de Derecho. Y estamos en eso, y estamos en el derecho penal de autor, y estamos en la escuela de Kiel, y estamos en eso. Es que de todo lo que está pasando, no nos vamos a perder en esto, porque igual no es muy, con Leire al lado, igual no es muy atractivo, pero hay que decirlo, es que de todo lo que está pasando, lo verdaderamente grave es el desmontaje del Estado de Derecho. Es que, como tantas veces hemos dicho aquí, estamos denominando con las mismas palabras a cosas que son completamente diferentes. Y esa es la revolución a la que estamos asistiendo. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de derecho, estamos hablando de Tribunal Constitucional, estamos hablando de Tribunal Supremo, estamos hablando de Parlamento, estamos hablando de monarquía, estamos hablando de tantas cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente representan cada una de esas palabras. Y está teniendo lugar una subversión, una inversión y una perversión de los conceptos que no solamente los están anulando, sino que se está sirviendo para atacarlos en su misma raíz. Y eso es con todo, pero con mucho, lo más grave de todo lo que está pasando, porque son los principios de la civilización. Es que sin derecho, es que sin Estado de Derecho, lo único que cabe es la ley de la selva. Una ley de la selva interpretada por uno o por 1 millón, que pueda emanar de 1 o de 1 millón, pero ley de la selva a fin y al cabo. Y es en este momento hacia donde caminamos. Es Argentina, es Venezuela, vamos a llamarle como queramos, da igual, es la destrucción del Estado de Derecho y por tanto de toda posibilidad de convivencia en una sociedad civilizada. No es ninguna exageración. Estamos viendo y estamos viendo cómo se burlan de nosotros con impunidad, cómo nos niegan lo que está pasando delante de nuestros ojos y cómo tenemos que aplaudirles y discutir, porque realmente uno ve lo que está pasando en las tertulias, por ejemplo, en las televisiones, donde están discutiendo de verdad si 2 y 2 son 4. Pero ¿cómo se puede discutir si esta señora es una fontanera del PSOE o no? Una señora a la que recibe la directora general de la Guardia Civil para atacar a la propia Guardia Civil, a la unidad de élite de la Guardia Civil, que es la UCO. Una señora a la que recibe Santos Cerdán durante 2 horas en nuestro careto. Sí. Oye, y nos dicen, no, pero no tienen por qué haber tratado. No, a lo mejor está hablando de parchís. No te jode. Es que se ríen de nosotros en nuestra cara. Entonces, esto ya, o sea, se ha empezado por negar la realidad, por reírse de nosotros en nuestra cara, y al final es terrible, de verdad, porque es que es el desmontaje del Estado de Derecho. Pero permíteme que vuelva a eso que has comentado tú antes de las instituciones, porque me parece un aspecto clave. Es decir, cuando se habla de colonización de las instituciones, uno no lo entiende del todo, pero efectivamente va por ahí, Fernando. Y una de las claves del éxito es que lo cambian todo, pervierten el concepto, pervierten la institución, empiezan descabezando por arriba, van descabezando en las diferentes capas, van descabezando los cargos medios, introducen ahí las estructuras del Partido Socialista, pero lo más importante es que parezca que no hay ningún cambio. ¿Cómo se consigue? No cambiando el nombre. Es decir, sigue habiendo un Tribunal Supremo, sigue habiendo un Tribunal Constitucional, sigue habiendo... Es decir, eso es clave porque parece que no ha cambiado absolutamente nada. Si cambiaran el nombre, la gente diría, ¿qué está pasando aquí? Pero como hay un Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo tiene una reputación previa, digo, bueno, es el Tribunal Supremo. Como hay un Tribunal de Constitución, da exactamente igual. Esa es la clave para conseguir el éxito que está consiguiendo esta gente con las instituciones, que no cambien los nombres. Oye, ha cambiado todo, pero parece que no ha cambiado nada. El sanchismo ha perdido todo pudor. Pero, Luis, yo esta mañana en el artículo que he publicado hoy hablaba de otra cosa que tampoco nos puede pasar desapercibida, que es la reforma de la justicia por parte de la vieja del visillo, de Félix Bolaños, que quiere acabar con... quiere que la UCO no dependa del juez instructor, sino que dependa de su fiscalía. Gravísimo, claro. gravísimo. Es que yo te digo, claro, va a decir el gobierno lo que se puede o no instruir o investigar. Es que esto es, te quiero decir, pero juez y parte en todo. Pero esto ya está pasando, es decir, con el apagón la investigación la está llevando a cabo Red Eléctrica. Claro. Está el sector echando las muelas y diciendo, pero ¿qué coño es esto? Claro. Y son ellos, es el gobierno investigando al gobierno. Claro. Y el resto de operadores del sector están diciendo, pero vamos a ver, no hay una institución europea que es la encargada de fiscalizar todo esto y de llevar a cabo las investigaciones. Bueno, pues sí la hay, como el que tiene un tío en América, porque quien está llevando a cabo esto es Red Eléctrica Española, que ha intentado pactar con esos operadores del sector para asumir una versión que no acuse al gobierno de que se produjeron 3
digamos, 3 desconexiones más o menos al mismo tiempo, para que nadie tenga la culpa y no pueda haber indemnizaciones y no pueda haber acusaciones políticas contra Pedro Sánchez. Esta es la historia. Lo que pasa es que el sector, entre otros Iberdrola, ha saltado y ha dicho hasta aquí hemos llegado. Esto es intolerable. Pero claro, si es que están en eso y lo están haciendo delante de nosotros. Bueno, y otro aspecto también que me parece gravísimo, y es que se ha descubierto que tienen archivos de seguimiento contra todos aquellos jueces y fiscales que de alguna manera están actuando pues con todos estos temas en contra de los intereses del PSOE. Es que es muy fuerte que el propio gobierno tenga archivos de seguimiento. La lista negra. Eso es la vulneración del Estado de Derecho. Es decir, Vamos es que a ver, claramente. Eso es una están lista subvirtiendo el orden negra establecido. Para que luego, cuando lleguen, si llegan esos nombres al Consejo General del Poder Judicial, que también han colonizado, no asciendan en su puñetera vida. El asesinato civil, Luis. No van a ascender en su vida. Bueno, el alcalde de Madrid decía estas palabras, decía que nos toman por gilipollas, efectivamente. Lo que pasa es que él también ha tomado por gilipollas a los madrileños. Sí, claro. Vamos a escucharlo. Pues mire, que nos toman, y lo voy a decir yo creo que en el término que todos los españoles pensamos, por gilipollas, que por cierto es un término que está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, que no me diga nada porque está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, es que nos toman por gilipollas, que ya está bien, es decir, esta señora no está escribiendo ningún libro de investigación, esta señora convoca una rueda de prensa y no admite ningún tipo de preguntas, se pasa media hora haciéndose un show de fotos, ayer por la tarde va a Ferraz y llega al acuerdo con Ferraz para decir que se ha dado de baja, pero hoy dice que es una suspensión temporal, hay un acuerdo claro con el Partido Socialista. Esta persona actuaba por encargo del Partido Socialista, esta persona es obvio que tenía los mismos objetivos que ha marcado Pedro Sánchez desde el primer momento y ya está bien de tener que vivir este tipo de escenas en España. A mí me produce una profunda tristeza lo que está pasando en España y la mejor escenificación de lo que está pasando es lo que hay hoy, la rueda de prensa de una fontanera del Partido Socialista que quiere sus 15 segundos de gloria saliendo de las cloacas en las que ha estado junto con el Partido Socialista y al mismo tiempo con Aldama, el comisionista, que va ahí y que se intenta pegar con el otro que estaba también con Leire Díaz en las reuniones. Oiga, los españoles no nos merecemos eso. Bueno, o sí nos merecemos esto. Por cierto, mi amiga Cristina de Italia me dice, hola Javier, salúdame a todos los contertulios y a Fernando Paz le quiero decir que tienes toda la razón, nos han blindado el Estado de Derecho, pero nosotros lo hemos permitido. Digo que nos toman por gilipollas muchas veces, Fernando, porque a lo mejor es lo que somos, ¿no? O lo que son algunos. Empezando por el votante del Partido Popular que pensaba que iba a Almeida a utilizar políticas distintas a las que utilizó Manuela Carmena, me refiero a Madrid Central, Madrid Central, o me refiero también al Partido Popular cuando dice que nos invita a un vermú el próximo domingo a las 12 del mediodía, que está de puta madre en Plaza España, joder, que agradable, después de que mañana se sienta con Pedro Sánchez para blanquear el sanchismo. Hombre, claro, sí, Almeida. Tienes razón, nos tomáis por gilipollas. Nos invitan al Mermú pagando nosotros. Sí, no, claro, es que ni eso. Y claro, ese es el problema. No, vamos a ver, yo creo que esto es el final y es algo más, o debería ser algo más que el final del sanchismo o el final del propio PSOE. Yo creo que estamos al final de un sistema que es el del 78, de verdad, podrá durar más o menos, pero, hombre, la propia restauración pues tuvo una prolongación, digamos, de por lo menos de un par de décadas, ¿no? Eran otros, hay que medir el tiempo histórico de manera diferente, sin duda ninguna, pero quiero decir que se puede prolongar, pero el sistema del 78 ya ha muerto, es decir, ha caído y no tiene posibilidad alguna de regeneración porque está putrefacto entero y porque además en su mismo origen ya era un sistema así. Sí. Y en tempranísima fecha, el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial saltó por los aires. Entonces, a partir de ahí el 85, ¿no? A partir de ahí, pues ya, sinceramente, apaga y vámonos. Y eso por hablar de los aspectos formales y no vamos a entrar ahora en cuestiones de soberanía, dependencia de España, política exterior, etcétera. Este es el final, probablemente, del sistema del 78. De verdad, esto ya no da más. La putrefacción llega a la raíz y tal. Ahora, la cuestión es... ¿Cuándo? Es cuándo, por supuesto, y luego si nos lo van a permitir. Porque la actitud, y en esto es muy importante, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, la actitud al respecto de los cambios que se están produciendo en Europa varía según los países. Es decir, a Polonia se le ha permitido, a Alemania sabemos que no se le va a permitir bajo ningún concepto, a Francia probablemente tampoco, salvo, no sé, una situación terminal, pero va a ser muy complicado, a Rumanía no se lo han permitido, y en cambio Polonia sí. Quiero decir con esto que ¿por qué? ¿No? Bueno, pues esto es lógicamente en función de la importancia estratégica de cada uno de esos países. En función de eso sería para que fuésemos optimistas diciendo, bueno, como no pintamos una mierda en el mundo, perdonen ustedes el vocabulario, pero es para estar cabreado, como no pintamos absolutamente nada en el mundo, pues a lo mejor nos dejan, ¿qué más da? No,
porque en España lo importante no es lo que en este momento constituye o es España, sino la potencialidad que tiene. Y España tiene una potencialidad verdaderamente enorme. No creo que estén por la labor de permitir verdaderamente una regeneración de España, sinceramente. Pero bueno, soy con todo optimista, es decir, tenemos que intentarlo, como sea, y eso tiene que nacer de nuestra misma entraña. Tiene que ser el pueblo español que espabile ya de una maldita vez, que se dé cuenta de que no podemos seguir jugando al ping-pong PSOE, PP, PP, PSOE, porque son pues los mismos perros con distintos collares y porque van a ejecutar las mismas políticas. Es verdad que a lo mejor, qué sé yo, el Partido Popular, dado la degradación a la que hemos llegado con el PSOE de Sánchez y tal, pues igual no sería tan absolutamente corrupto, al menos a corto plazo, porque estos a medio y largo ya hemos visto que también, el PP, sí, ustedes, Almeida, también, ustedes también, pero es posible que, bueno, que sea como una especie de, en fin, de viento fresco, ¿no? Que de repente en esta podredumbre pueda aparecer. Pero no queremos seguir jugando al ping-pong, no queremos seguir jugando al PP, PSOE. Queremos otra cosa, una cosa diferente, y desde luego creo que muchos millones de españoles están por firmar el acta de defunción del régimen del 78. ¿Y es con Vox o no será, no? Hombre, yo creo que la salida política que hay planteada ahora mismo es la que es. Pueden aparecer otras fuerzas en una situación más adelante, lógicamente, como pasó en España en los años 70, y algunas con las que no se cuente, etcétera y tal, y puede ser verdad que eso aparezca. Hoy por hoy la única salida del sistema, desde luego, no puede estar ni en el PSOE ni en el PP. Eso es seguro. Bueno, en Lambán, Paje, están pidiendo un adelanto electoral para que no se lo lleve yo por delante, por puro tacticismo político, no por nada. Y teníamos a Tomás Gómez muy rápidamente. Tomás Gómez es un cadáver político desde hace mucho tiempo. Se ha vuelto sensato ahora. El audio número 11. Me encanta esto de hacer series así. Parezco el deporte. Yo estoy convencido que es el principio del final de la era de Pedro Sánchez. Hasta el momento, todos los que nos dicen que somos del PSOE clásico, los de antes, ¿no? Los viejos, que algunos nos tachan, que veníamos diciendo que hay una emergencia nacional y que Pedro Sánchez debe irse, por lo tanto, debe haber elecciones y debe haber baraja nueva y que los ciudadanos decidan. Pero este punto de inflexión ya lo dicen y ya empiezan a opinar públicamente aquellos que se callaban, que son dirigentes en activo, dirigentes que tienen responsabilidades. No solo Emiliano García Paje, ¿eh? Hay líderes regionales que saben que les lleva por delante todo esto, muchos responsables. Vale, que le lleva por delante todo esto, eso es lo que les preocupa. No les preocupa a España, les preocupa quedarse sin puesto. Ahora dice el PSOE que han entregado el pendrive de ley de 10 a la Fiscalía. 48 horas después, a la Fiscalía de Álvaro García Ortiz. Lo han editado previamente. Es una tomadura de pelo. El fiscal que está siendo investigado por filtrar. A ver, bueno, Tomás Gómez, es decir, hay que recordar que este señor llegó a tener el 67% de los votos en Parla. Es decir, era un tío que estaba muy proyectado dentro del Partido Socialista. Es decir, era una estrella al alza y llegó Sánchez y le cortó rápido, ¿no? Con lo cual tiene ahí un ánimo de venganza importante también y seguramente alguna aspiración de que en ese proceso de no refundación, porque no se lo plantean, de recambio en el PSOE, pues él pueda tener un papel. No lo olvidemos, esto es política y efectivamente ahora mismo parece que está muy amortizado, pero tampoco tiene tantos años y tampoco ha estado tantos años en el primer nivel como para no poder volver, ¿no? Es decir, pero efectivamente Paje se ha dado cuenta de que esto es el final y quiere salvar su culo también, porque de lo que se trata es de mantenerse el poder. Pero yo quiero dirigir unas palabras no al Partido Popular, ¿no? Sino hablar de ellos, porque es que para mí son también los grandes corresponsables de lo que está ocurriendo. Es decir, a mí me daba verdadera vergüenza escuchar a este alcalde que, como tú creo que bien decías esta mañana, es decir, la gente le sigue votando porque es gilipollas, aun cuando ha hecho lo contrario de lo que propuso que iba a hacer. Es decir, pero es que para mí lo más contradictorio es que un Fijo, que como líder de la oposición te dice que este tío es un dictador, un día te dice que es un dictador, ahora te dice que es un mafioso, que esto no se puede soportar y mañana se va a reunir con ellos y después el domingo ha convocado a los españoles para que no normalicemos al PSOE. Si lo estás normalizando tú, desde el momento en que tú te reúnes con una organización mafiosa, como una banda, lo estás normalizando tú, porque ahí, a lo que tú decías tú, Fernando, estos quieren mantener como sea el régimen del 78, porque si no, ¿qué va a ser de ellos también? ¿Qué va a ser de ellos, no? Y efectivamente, la dicotomía ya es que no es el PP o el PSOE, no es derecha-izquierda, sino es soberanismo, globalismo. Y los dos, lo vemos en Europa, pero también lo vemos en España, porque piensan lo mismo sobre el 80% de las cosas. Seguramente el PP no fuera tan corrupto a corto plazo, pero lo que es en materia de pensamiento, en materia de leyes que puede hacer,
no van a variar demasiado de las de Sánchez. Y el sanchismo sigue sin Sánchez si sus leyes se mantienen, si sus decretos se mantienen. Y yo no veo al Partido Popular, sinceramente, cambiando eso. A ver, rápidamente, tengo algún mensajito que leeros. Apoyo lo que ha dicho hace un momento Óscar, con una figura que yo lo he comentado en su día y es la figura paradigmática del Partido Popular. Paco de la Torre, que lleva más de 25 años de alcalde de Málaga. Oye, Paco, coño, le trato coloquialmente, pero lo conozco. El tío no se quita el pin de la Agenda 2030 para dormir. Y en unas declaraciones a un diario andaluz dijo que la política que tenía que adoptar el Partido Popular era claramente una política de centro-izquierda. Con eso está todo dicho. Bueno, se han cubierto y el rey, tú ves el rey, no se la quita la más bien grande, ¿eh? Claro, no, pero bueno, es que Paco de la sé Torre... que mucha gente cuando hablas del rey, yo lo entiendo, pero en estas cosas son las que son. Es decir, y cuando tú entiendes lo que es la Agenda 2030 y veis al rey, es decir, llevarla, pues dices, hombre, algo no cuadra aquí, ¿no? Algo cuadra demasiado. Almeida hay una foto de él en una entrevista que le hicieron en la COPE y lleva también la Agenda 2030. Claro. Lo que verdad que luego he intentado... Están en lo mismo, que es mantenerse. Yo disfruté mucho con el circo de ayer, no voy a engañar. Oye, dejadme que os lea algún mensajito. Buenos días, pedazo de tertulia, don Fernando. Por cierto, su sabiduría sobre las batallas de la Segunda Guerra Mundial da para un nuevo Hollywood. Un placer a todos desde algún lugar de Zamora, nos dicen. Excelente tertulia, la derecha sabe que se ríe y la humilla la izquierda, pero no tarda demasiado o no actúa en castigarlo. Saludos y siempre. Jesús de Guadalajara, quería preguntar si Vox va a seguir diciendo que son teorías de la conspiración, el tema del voto por correo. Bueno, para empezar, Vox ha solicitado una investigación del voto por correo del 23 de junio. Efectivamente, cada vez que se hablaba que si el voto por correo, que si iba a haber un gran apagón, no sé por qué, que si las vacunas eran medicamentos experimentales, al final el tiempo ha dado la razón. A muchos conspiradores. Todo era verdad. Ya todo era verdad. Y a esta emisora nos ha dado la razón, que lo hemos dicho, ¿sabes? Y lo que no sabemos. Y mira que yo soy muy reservado para determinadas cosas. Bueno, buenos días desde Granada. Ahora necesitamos contertulios, medios televisivos y emisoras de radio como la vuestra. Sois únicos. Gracias por dar voz a la realidad sobre estos mafiosos. Hay que seguir dando una batalla cultural para acabar con ellos. La oleada conservadora está llegando a Europa, en Europa. Miguel Jiménez Polonio, pues sí, para que se vaya Sánchez tiene que venir Feijóo, mejor que vuelva JR. Qué bueno. ¿Os acordáis de la muerte de JR? ¿Qué serie era? Dallas, era Dallas, ¿no? Era Dallas duro, decían algunos. Era un dicho muy popular. Sí, de aquella época, es verdad. Muy filosófico y metafórico. Javier es pura cultura popular, hay que decirlo, Las duras, las rubias que había allí, claro. La buena. A mí me gustaban mucho algunas personajes de Dallas. Claro. Sí. Suelen, ¿os acordáis de Suelen? Suelen estaba todo el día borracha, tío. Suelen ahí está con las copitas. Bobby Ewing también llevaba a alguien las camisas como Bobby Ewing. Bueno, Juan de Málaga, Sánchez es marroquí, por eso están estudiando España. Nos dicen, bueno, yo creo, no, si no hay que ser marroquí, basta con que te compre Marruecos, que tenía muchos. En México, la presidenta Sheinbaum ha cocinado unas elecciones esperpénticas para elegir jueces y magistrados. Espero que Sánchez no se haya enterado. Sí, esperpéntico. Por cierto, el premio Príncipe de Asturias de la Concordia se la dan al Museo Filantrópico de México y la Sheinbaum dicen que eso es que España empieza a reconocer las salvajadas que hizo durante la conquista. El enemigo está en casa. Felipe el maestro y el señor, con él comenzó todo, él salió indemne y esto ha ido a más, es lógico. Sánchez en las elecciones de 2023 manifestó que confiaba en el voto por correo, y es verdad, y que en unas elecciones tuvo una participación récord en ese voto. A ver, es muy fácil, como dice Aldama, Leire necesitaba la excusa para reunirse y pactar su silencio, porque por teléfono no podía hacerlo, porque la UCO le está investigando y la tendría pinchado. Fue a pactar su silencio. Otra persona le llama Leire Machete. Franco tenía razón, la democracia sería el fin de España. Los que habrán robado los cabrones del PP-PSOE, hay que proponer la ilegalización del PSOE. Y lo tenemos que dejar aquí. Y ahora el debate es el pendrive de Leire Díaz, que el PSOE, 48 horas después, primero el PSOE tenía que haber dicho, oye, a mí no me entreguen nada, esto lo entregan directamente, no a la Fiscalía, a un juez. Bueno, pues el PSOE
si según 6.000-7.000 folios, como decía Leire, el PSOE ha tardado 2 días en revisarlo y lo entrega a quien, no un juez, al fiscal amigo suyo. Esto es así. Esto es, como decía Fernando, el gobierno investigándose a sí mismo. Óscar Rivas, me ha hablado muy bien de ti y no hacía falta. Iván Sánchez iba a decir, no, Iván Vélez. Bueno, es un tío fantástico. Me dice, vamos a presentarle el libro muy bueno, tienes que hablar de ese libro. Digo, hablo a diario. Sí, hablo a diario. Es verdad, se presenta, presenta más No, que la presentación del libro, es sobre todo hablar de la importancia que ha tenido el lenguaje y que sigue teniendo ahora mismo en la política y sobre todo cómo lo gestionan de bien las izquierdas, que yo creo que ahí hemos de aprender de ellas, ¿no? Oye, sí. Por cierto, mañana Iván Vélez está en Navalmoral de la Mata, en Extremadura, para hablar de las nucleares. ¿Tú vas a ir también? Yo tengo un evento en la ciudad de Córdoba. En Córdoba. Si no, si no estaría en Navalmoral. ¿Estarás a gusto con el fresquito que hay allí? Yo, por supuesto. Yo no soy del club de los menopáusicos. Yo sí, yo tengo calores. Yo no estoy en edad. En Brasil me voy a poner, en Tailandia me voy a poner un... ¿Pero qué en Brasil? A ver si vas a coger un avión para el otro lado. ¡Que vas a Tailandia! Es que quiero alguna brasileña. Luis Sánchez. Pues nada, mañana tendremos a Rita Luna, una de las grandes actrices del 18. Vale, sí, pues ahí mañana te escuchamos. Beatriz Vidal me dice, el problema es que la gente ve genial la manifestación precedida en la conferencia de presidentes. Que alegrón se pondrá a gritar Franco, Franco, Franco en el Bernabéu, porque hay un jugador que se apellida Franco. Sí, eso se hacía mucho en el campo del Atlético de Madrid, que tenía un portero que se llamaba Franco y cuando tenía una intervención... Sí, Leo Franco, Leo Franco, cuando tenía una intervención notable, la gente le gritaba Franco, 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 y muchos de ellos eran los miembros y componentes de las llamadas juventudes hitlerianas. Claro, Jesús Gil y Gil. Nos vamos, no se mueva nadie, estamos aquí en Informa Radio, la boca del lobo. Sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y a la papel.